Cherif, bienvenido, gracias por estar aquí. Hay mucha gente que ya te conoce, alguna persona quizás no, así que aprovecho para contarles un poco. Cherif es terapeuta corporal, psicocorporal, diplomado en matemáticas y estadísticas en París. Tiene una maestría en orientación y desarrollo humano de la Universidad Iberoamericana de México, colaborador de Claudio Naranjo desde los inicios del programa SAT. Es escritor del libro Renacer, al Ser, que es una propuesta terapéutica inspirada en la metáfora del nacimiento. A lo largo de casi 4 décadas ha creado y afinado Espacios Nacientes, que es un enfoque que aborda con especial atención al cuerpo las vivencias y memorias del propio nacimiento en su dimensión física y metafórica. Y también Cherif es colaborador amigo de la escuela, que lleva muchísimos años colaborando con nosotros en la formación en terapia corporal integrativa y en la formación transpersonal integrativa. Y bueno, y su especialidad y su colaboración principal con nosotros ha sido la del trabajo de renacimiento. Entonces, de vuelta, Cherif, muchísimas gracias por estar aquí y hacer posible uno más de estos encuentros que están siendo tan enriquecedores. Y dicho esto, te cedo la palabra para, bueno, para sumergirnos en este tema que es tan profundo y que nos toca a todas y a todos y que tiene que ver con el nacimiento y los procesos de cambio. Gracias, Cherif, y bienvenido. Gracias a ti, Mariela. Pues voy a tomar una respiración profunda y lanzarme con ustedes, ¿eh? Siempre para mí es un desafío estar en lo cognitivo, en lo mental. Me siento más a gusto desde el cuerpo, desde el movimiento, pero bueno, haré ese movimiento para recentrarme y mi intención sería para darle un poco de contexto a lo que es el vínculo entre el nacer y lo que es el cambio. Quisiera iniciar con un poquito de mi historia, a lo mejor los que han tomado con el TCI o en otros lados el trabajo de espacios nacientes, a lo mejor me han escuchado hablar un poco de dónde viene mi vocación para trabajar con el tema de nacimiento. Así que voy a empezar con eso, mi propia experiencia, que fue en los años 80, fue en México. Yo estaba, como tú lo decías, matemático en París, con una mente seguramente muy cuadrada, muy europea también, pero irme a México fue para mí como de por sí ya un salto a un nacimiento en una cultura mucho más cálida, mucho más en torno a lo emocional, a lo afectivo. Y tuve la suerte de estar acompañado en mi proceso personal por un psiquiatra, Rafael Estrada Villa, que tenía un enfoque reichiano, de Wilhelm Reich, un enfoque corporal, y con él fue que hice una primera transferencia a nivel de vínculo, y él me acompañó, digamos, no sé, fueron 3, 4 años en mi proceso personal allí en el Instituto Wilhelm Reich de México. En un trabajo con él, en aquel entonces se podía trabajar con las plantas sagradas, que son parte, digamos, de la tradición mexicana, en una experiencia con semilla de la Virgen, que no es una semilla muy conocida, pero que me indujo en un momento, y no me lo esperaba de nada, en un espacio de mucha ansiedad, de mucha angustia, de un momento donde me sentía totalmente paralizado por el miedo, y esa experiencia duró mucho tiempo y me quedé ahí como atorado en un espacio de temblor, de sentir que mi cuerpo estaba expresando un pánico enorme.
Y la sabiduría de Rafael Estrada fue como entender que eso que estaba yo viviendo era un proceso de parto donde seguramente yo tenía una dificultad para dar el último paso, que es, digamos, la coronación de este proceso. Y me ayudó a dar, en México hablamos de marometa, no sé ya cómo se dice en España, pero esa, cuando uno da la vuelta, y ahí me recibió con una música clásica, un himno, no sé si era el himno de la alegría, pero era como un celebrar eso que después reconocí que era como un nacimiento. Y yo me quedé como muy sorprendido de que mi cuerpo tuviera esa información, de que yo pudiera a través de una experiencia poder estar en contacto con una información que tenía yo totalmente inconsciente y ni siquiera contemplada. Entonces, imagínense, yo tenía 26, 28 años en aquel entonces, y lo que hice fue escribir a mi mamá para preguntarle, oye mamá, ¿cómo ha sido mi parto? Bueno, mi parto no, mi nacimiento y el parto de ella, el parirme, digamos. Y yo vivía en México, y bueno, obviamente en aquel entonces no existía la metodología o la tecnología de ahorita, y una cartita que le mandé, creo que tardó 15 días en ir y regresar, y mi mamá me contestó con el orgullo de una madre de los 50, porque yo nací en el 51, diciéndome, Cherif, naciste en el mejor hospital de París, un parto normal, un parto donde todo salió bien. Y fue un parto, me dice ahí, con su inocencia y su contexto, digamos, cultural, un parto que fue programado, un parto con forceps y un parto con presentación de cara, es decir, que yo nací con la cabeza así para presentarme. Y desde su conciencia, desde su cultura y desde la cultura de los años 50, eso era un parto normal. Entonces, bueno, me quedé como haciendo la relación entre lo que me contaba mi mamá y ese miedo tan grande de haberme quedado ahí atorado y seguramente la necesidad de usar forceps para poder abrir el espacio para que yo saliera. Pero bueno, les cuento eso porque eso fue el inicio de todo un proceso mío de ir sanando esa herida. No sé si fue la primera herida, a lo mejor dentro de la panza de mamá hubo otras experiencias, pero ese nacimiento para mí, con la carga de miedo, de ansiedad que yo tocaba, fue como para mí muy clara la intención de sanarme y poco a poco se volvió, con el apoyo de Rafael Estrada, una vocación de, bueno, si yo logro sanar ese espacio en mí, ¿cómo es que podría yo ayudar a otros en sanar eso que en la cultura nuestra llamamos un parto, un nacimiento normal? Y yo pongo esa normalidad en cuestión porque fue realmente un parto muy difícil, muy traumático para mí. Entonces, a partir de esa experiencia nace entonces esa vocación y un replantearme, ¿será que el trauma de nacimiento del cual tanto se habla es algo inherente al parto? ¿O será que la cultura, el contexto en el cual se da el nacer, esa cultura, por falta de conciencia de lo que implica ese paso, crea un contexto que engendra un posible trauma? Entonces, les quiero compartir un poco más allá de mi experiencia, ese contexto en el cual empecé a trabajar sobre ese tema fue ya en los 80 y había en el mundo de lo que es el nacer ya toda una ola de concientizar cómo es que ese nacimiento que está, digamos,
normalizado, es un nacimiento que se hace con violencia. Y fueron, bueno, hubo, no sé si conocen a Frédéric Le Boyer, que fue un médico obstetra que empezó como a cuestionar esa manera de nacer. Y después de él hubo todo un movimiento en torno a Michel Audin, en fin, hay todo un movimiento que empieza a cuestionar esa base del cómo se atiende el nacer, en un contexto que también empieza a tomar más en cuenta no solamente la tecnología, porque yo creo que es fundamental el paso que dio lo humano en tener, digamos, a la mano recursos tecnológicos que permiten salvar vidas de mamás y vidas de bebé. Eso no se cuestiona, pero ese movimiento que empezó como a criticar el contexto en el cual se daba el nacimiento, lo veremos quizás más adelante, el contexto del hospital, el contexto de la postura de la madre, el contexto de que el padre o el compañero o la compañera no estaba presente, en fin, cómo el clima en torno al nacer es un clima que genera realmente un asunto problemático, un asunto que podemos también en momentos reconocer como traumático, pero esa gente, más allá de lo tecnológico, proponían crear un espacio que también atiende lo emocional en torno al parto, un espacio que atiende el ritmo corporal de la madre y el ritmo corporal del bebé, un espacio donde haya, digamos, un clima de confianza, un clima donde ese pasaje del bebé de adentro de un espacio acuático, un espacio medio oscuro, hacia el aire, hacia la luz, pudiera ser un espacio, una transición gentil, dulce, amable. Y eso es lo que esa gente, ese movimiento que inicia, yo creo que en los años 60, con todos otros movimientos de crítica al patriarcado, el retomar el lugar noble o darle otra vez voz a las mujeres, voz a los niños, voz, digo voz, pero no, dignidad a los bebés. Ese movimiento que empieza con todo lo que es la revolución cultural en Estados Unidos de los 60 y todo el movimiento terapéutico que acompaña eso, empezando con el grito primario, con el rebirthing de Leonard Orr, con el trabajo de Stanley Grof en torno a las matrices perinatales y lo que les decía en torno a Le Boyer en Francia y después Michel Audin, hay como una toma de conciencia cultural de que es un momento sagrado, momento por cuidar y que la mujer que va a dar a luz requiere de un clima realmente que abraza, que crea confianza para que su propio organismo pueda, de una manera autorregulada, digamos, dar a luz. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Es que mi reflexión que empezó en los 80 fue apoyada por todo un proceso que tiene que ver con una madurez sistémica, cultural, de preguntarnos como sociedad cómo sería nacer de otra manera. ¿Y es posible nacer de otra manera? ¿Será posible nacer desde lo dulce, desde quizás lo gozoso, sabiendo que la experiencia de nacer no deja de ser intensa, no deja de ser posiblemente más allá de lo que uno quisiera, creando situaciones que requieren de una atención tecnológica, pero cómo darle espacio a esa otra dimensiones que llamamos
emocionales, espirituales, lo sagrado que es también ese movimiento hacia la luz, hacia dar a luz y entrar en la luz como ser humano. ¿Me siguen hasta ahorita? ¿Voy bien de ritmo y de... Bueno, veo algunos y bueno. Un poquito, si entro un poco más en lo que mi mamá llamó normal, y créanme que en los años 50, los médicos, los psicoanalistas, el mundo en general, digamos, de la sanación o de lo que es la medicina, tenían esa visión que el bebé, por no tener un sistema nervioso del todo completado, digamos, sobre todo maduro, no sentía el dolor o el sufrimiento que implicaba, por ejemplo, al nacer, el estar tomándolo desde los tobillos o de los pies, darle la nalgadita para que inicie su respiración. Eso era parte de lo normal, vuelvo a la palabra normal, lo que se tenía que hacer para abrir el espacio respiratorio después de un corte del cordón umbilical que seguramente fue a destiempo. Y ahí abro una paréntesis. ¿En qué sentido un corte a destiempo implica para un bebé un espacio de una primera respiración autónoma en un contexto también muy delicado y que puede ser muy traumático? La imagen con la cual yo trabajo a veces en mis grupos es proponerles, imagínense que están buceando con su tanque de oxígeno atrás, están ahí a 10 metros por abajo del agua, respirando con un flujo de oxígeno que viene desde atrás. Para el bebé viene desde ese cordón umbilical que lo vincula con la madre y que le proporciona lo que él requiere de oxígeno, y la respiración todavía se hace por ese cordón. Imagínense, entonces estoy abajo del agua y de repente se me acaba el tanque. El acabarse del tanque implica el corte de este flujo natural a través del cordón, que sigue latiendo, pero que tendemos a cortar, o antes era cortarlo demasiado con prisa. La sensación interna de un bebé, de yo, debajo del agua es de asfixia. Y por eso, imagínense la ansiedad que viene con ese momento de temor a que falte el aire. Por eso esa necesidad en ese momento de la nalgada para volver a abrir con prisa los pulmones para que entre el aire necesario. Pero ¿qué es lo que pasa en esa transición donde se ha cortado antes de tiempo el cordón umbilical? Es que no se ha permitido el tiempo suficiente para que el apoyo materno que sigue ahí aportando su oxígeno deje tiempo para que la respiración autónoma del bebé se establezca. Y una vez establecida, una vez que el cordón deja de latir, una vez que el bebé ya ha abierto sus pulmones, ahí sí se podría, por ejemplo, cortar el cordón. Hoy en día hay movimientos de mujeres que pretenden, y a lo mejor tienen toda la razón, que hay más información que todavía circula en ese cordón y que es importante ni siquiera cortarlo, sino dejar el tiempo para que el cuerpo del bebé se desprenda de forma natural y suelte el cordón. Es solamente otra visión, digamos, de lo que puede ser la importancia del cordón. Pero bueno, eso es un elemento. El otro elemento que me parece muy importante de cuestionar es el lugar donde se da el nacimiento. Por lo general, en los 50, bueno, antes había seguramente todo un movimiento de partos en casa, que eran como, digamos,
lo que se podía y lo que se hacía con parteras empíricas, pero parteras que tenían seguramente el conocimiento de ese proceso de una manera como muy, muy desde lo vincularse con la madre, acompañar desde el ritmo, desde la confianza, desde la posibilidad de crear eso que llamé espacio, digamos, apropiado. Lo que dimos como brinco, gracias a la tecnología, a la ciencia, y seguramente también desde un mundo médico en manos de hombres, al menos todavía en los años 50, cuando yo nací, era mayoría de hombres obstetras, y fue poco a poco que las mujeres empezaron también a hacer estudios y entrar en ese campo, pero digamos la visión masculina, patriarcal de cómo atender, era muy desde la tecnología, muy desde un espacio donde el cuerpo de por sí no está, digamos, eh, iba a decir reconocido, es reconocido porque si hay una dificultad, se sabe cómo atenderlo. Pero más allá de lo tecnológico, el cuerpo como sensación, el cuerpo como autorregulándose, es una dimensión, digamos, que en este mundo patriarcal hemos perdido. El mundo occidental ha perdido esa capacidad de habitarse desde el cuerpo, en el cuerpo. Y bueno, regreso al lugar donde el mundo del hombre masculino atiende, yo creo que el hospital no es el lugar adecuado. Es un lugar que atiende la enfermedad, sí. Es un lugar que atiende posibles muertes y salva muertes. Entonces, repito, en caso de emergencia, en caso de necesidad, qué importante es contar con la ciencia y los avances. Pero el parir no es una enfermedad. La palabra embarazo de por sí tiene una connotación muy sospechosa. ¿En qué sentido es embarazoso? Es toda una connotación en torno al embarazarse, a lo que es la gestación, que tiende a considerar esa experiencia como, entre comillas, algo embarazoso o algo, una enfermedad de la cual hay que aliviarse. Entiendo que el alivio a lo mejor es por el peso de lo que carga una mamá embarazada, pero las palabras también hablan a nivel de semántica, de que nuestra visión hasta hace poco está evolucionando lentamente. Tenemos una visión de que el nacer se da en el hospital, en una postura que no es la más adecuada, que es generar una postura en la horizontal que no permite a la fuerza de gravedad actuar para que nazca el bebé. Es un contexto donde el estrés del hospital, la tensión que hay en el hospital no permite esos espacios donde mamá y bebé adentro necesitan tiempo y confianza para que se dé un proceso desde la sabiduría del cuerpo. A menudo regreso con una imagen que es que el cuerpo, mi cuerpo es mucho más viejo que yo. Mi cuerpo tiene toda una historia desde polvo de estrella hacia donde estamos hoy en día como humanos, con una sabiduría que es mucho más allá de mi mente pequeña. Y entonces, ¿cómo crear esos espacios donde esa sabiduría puede por sí sola ponerse en acción? Y yo creo, y me repito también ahora, que ese contexto hospitalario no es el más adecuado. Ojalá haya, y lo hay, hemos crecido en madurar esa conciencia de que hay espacios ahora más dedicados al nacer, espacios donde se integran menos ruido, menos estrés, donde a lo mejor se integra una pequeña tina para que la mamá pueda también relajarse en agua o a lo menos tener un ambiente de sonidos musicales que permiten
la relajación. La presencia del compañero es importante en el sentido que acompaña y puede sostener ese pasaje desde una presencia amorosa, solidaria, donde participa desde algo que los hombres a veces nos cuesta hacer, porque el trabajo de parto está en ella, pero nosotros ahí necesitamos una actitud más de presencia, más de receptividad y de acompañamiento. Entonces existen hoy en día cada vez más espacios de nacer, casas de nacimiento, donde se den esos elementos, digamos, que cuidan esa primera transición. Regresando a mi propia experiencia, tengo 4 hijos. La primera hija nació en una clínica, pero teníamos un acuerdo con el director de la clínica, eso fue en México, bueno, los 4 partos fueron en México, donde pudimos crear un cuarto donde trajimos cuadros, trajimos objetos de nuestra casa para crear un ambiente familiar y digamos, el médico, el obstetra, tenía esa visión de permitir, digamos, un parto sin violencia, con música. Y bueno, fue toda una experiencia y se logró eso en un contexto donde teníamos todo el sostén tecnológico, pero no fue necesario. Otro hijo mío nació en una casa de nacimiento, ya fue un paso que me atreví con mi compañera a dar. El tercer hijo nació en casa, teníamos la ambulancia afuera, repito, porque no se sabe, la vida también es sorpresa y puede ser que en algún momento se complique el nacer y dejar de tener una visión romántica de que no haya peligro. Sí los hay, y la confianza de que si se tiene un equipo médico que pueda atender las emergencias, eso permite, digamos, asegurarnos en la medida de lo posible. Y el cuarto hijo también nació en una casa, en la casa de la partera. Ahí sí nos movimos a un lugar diferente. Y lo que quiero decir es que mi experiencia de mis hijos que nacieron así fue ver en esos hijos o hija una apertura amorosa, de confianza, una mirada que poco a poco estaba haciéndose amablemente presente. Y no puedo dejar de sentir como en ese momento, esa presencia de ese bebé que nació con ese milagro de la vida cuando se da, cómo me quedé conmovido a tal punto que yo sentía que era una experiencia cumbre y que ya había tocado el cielo con el poder recibir de esa manera un bebé. Un bebé que fue concebido en una cama y fue recibido en esa misma cama, en casa, con otros 2 hijos o otro hijo al lado también acompañando. Como esa familia pequeña estaba ahí presenciando con toda la emoción ese pasaje, ese momento. Hago un retorno a lo que era y que todavía en algunos lugares sigo siendo un parto donde por la cultura, por el contexto, por las prisas, por el estrés, no se permite esos espacios, digamos, que dignifican, que honran lo que es el parir y lo que es el nacer. Y yo recuerdo una publicidad de, ¿cómo se llama esa marca italiana? Benetton, de que tiene Benetton en sus tiempos, era una fábrica textil importante, pero tenía una actitud muy agresiva de hacer publicidad. Y ellos tenían una serie de imágenes de niños que nacían ahí como colgados desde la mano del médico y las caras de los bebés eran caras de espanto, de miedo, de angustia. No sé si recuerden
esa pintura de, creo que se llama Munch, El Grito, donde hay una sensación de ver un ser humano en un enorme sufrimiento. Eso eran los partos de los años todavía 50. Y fue, les decía, porque no había esa conciencia de que el bebé, el feto en la panza de mamá, es un ser sintiente, un ser que quizás no tiene la conciencia que tenemos nosotros, no tiene la posibilidad de verbalizar como la que tenemos nosotros, pero en su proceso de vivencia está en contacto con la experiencia de mamá, estando en fusión con ella durante los 9 meses, está en una vivencia de cómo atravesar, cómo en ese momento donde la incomodidad, el espacio se hace pequeño, necesita salir de ahí y como el cuerpo del bebé da la señal para salir y cómo, si todo va bien, es posiblemente recibido en un espacio donde se le coloca, después de ese movimiento de fuerza, un bebé puja para salir, puja con mamá para salir. Los dos están en una vinculación que no es violencia, pero que es fuerza de vida, fuerza vital para poder ser recibido y pronto puesto en el pecho de mamá para que después de este momento de esfuerzo del bebé pueda recuperar el alivio de saber que reconoce un latido, a lo mejor reconoce una voz, la de mamá, reconoce un olor, en fin, hay algo del contacto con mamá que le permite al bebé volver no a casa, porque ya no está en la panza, pero los brazos de mamá y el pecho de mamá se vuelven una segunda casa. La primera casa suya siendo el vientre de mamá. Y eso es posible. Eso hay ya cada vez más relatos de mamá que han tenido una preparación o una conciencia corporal o una capacidad de acompañar lo que es la gestación, lo que es esos 9 meses donde se da este milagro, que en esa panza hay un espacio para que la vida se dé. Y esas mamás que han podido tener ese privilegio de tener contacto con el propio cuerpo, confianza con el propio cuerpo, esas mamás relatan que ese movimiento de parir con toda la intensidad que puede tener, cabalgarla es posible, vivir eso es posible y poder atravesar ese pasaje para el bebé, hacerlo con fuerza, intensidad y también después reposo, relajación. Y ese ciclo de pasar de adentro a afuera con ese movimiento que implica un enorme despliegue de fuerza vital, y no se acompaña con el reposo después, con la otra cercanía con mamá, lo que es muy probable es que el bebé se queda con una sensación de que no hay descanso, que el estrés sigue ahí y que toda esa experiencia, si no se completa desde el reposo, lo que implica para él es a lo mejor separación de mamá, a lo mejor ausencia de mamá, y eso crea para él o para ella un primer espacio de desvinculación, de una vinculación que se dio durante 9 meses. Hay un momento donde el bebé requiere de esa vinculación y si no la tiene, yo diría que ahí el miedo puede instalarse porque hay un no respetar una necesidad básica que sería volver a contactar, volver a ser tocado, volver a sentir que el útero es los brazos de mamá y poco a poco los brazos de papá, ¿por qué no? En fin, lo que yo quiero decirles con eso es que si no cuidamos ese primer pasaje, esa primera transición, la pregunta que yo me hacía, y creo que es muy válida hacerla,
¿Será que cuando nos toca en la vida una transición delicada, que puede ser, por ejemplo, la ida a la escuela para un niño de 5 o 6 años, o la ida a la guardería, que es también muy tempranamente se da ese paso, o si en nuestra vida perdemos un ser querido o entramos en otro ciclo de vida o en un exilio. La pregunta, y me parece legítima, es preguntarse, ¿será que esa primera imprenta, ¿cómo se dice? Imprints, huella, memoria celular, porque no es una memoria consciente, pero está en el cuerpo. ¿Cómo es que frente a esas situaciones de cambio, será que se activa o se reactiva esa memoria primaria? Y entonces vivo los cambios desde una actitud en la cual está el miedo que seguramente vivió mamá para parirme, el miedo en el ambiente del hospital. ¿Será que me animo al cambio, pero desde, más allá del miedo, desde una cierta forma de atender el cambio, desde la prisa, desde la no confianza, desde la violencia, o de violentar el proceso, de no respetar el ritmo corporal del proceso? Y eso nos lleva a preguntar si eso que llamamos la capacidad de autorregulación del cuerpo, esa capacidad innata del ser, del animalito que somos también, más allá, digamos, de lo cognitivo, como esa posibilidad desde el cuerpo, desde la sabiduría, decía, del cuerpo, atender esos pasajes, esos cambios en mi vida. Entonces, estamos, y ha sido mi pregunta, y creo que en parte mi trabajo me ha dado esa respuesta. Sí, en mi propia vida he tenido miedo al cambio, he necesitado de que alguien como los forceps me lleve a dar el paso, porque solo me parecía imposible darlo. Y cómo es que he negado en mí el cuerpo desde su sabiduría, desde su capacidad de autorregularse. Entonces, esa es la pregunta que les lanzo y les invito a que juntos la podamos encarar. Y más que todo en un ámbito que para mí me es más, digamos, familiar, que es el cambio o la transformación personal. Si me propongo o si pongo mi intención en hacer un trabajo terapéutico de cambio, de transitar de una conciencia a otra, de una acción quizás tóxica a una acción sana, si me propongo liberarme de todo el condicionamiento, digamos, del carácter o de tener mayor libertad para actuar en la vida, ¿qué tanto otra vez este primer pasaje, este primer cambio va a hacer que desde mi perspectiva de transformación interna, íntima de mí, conmigo, voy repitiendo esos elementos de miedo, violencia y desconexión de lo que sería la autorregulación? Y para crearles un ambiente de cómo ha sido también la evolución del trabajo corporal. Fíjense, en los años 80, cuando yo llegué a México para hacer mi proceso, yo creo que había mucha violencia en cómo el abordaje corporal se hacía. Los que saben un poco de la bioenergética, los que tienen mi edad, más allá de los 70, recordarán cómo había posturas de estrés donde lo que se decía era quebrar la coraza, romper. Un lenguaje muy patriarcal, muy masculino, de ir a la guerra contra el carácter, contra la posibilidad de reconocer que esa coraza ha sido necesaria para yo sobrevivir y cómo tratarla, no rompiéndola,
sino ablandándola o de repente creando fisuras, creando espacios donde podamos transparentar esta coraza para acceder a algo más esencial que podemos llamar nuestro ser, nuestra dimensión, digamos, misteriosa que no está condicionada y que está ahí presente, esa dimensión esencial. Pero bueno, el trabajo terapéutico corporal, yo creo que gran parte de lo que han logrado también el espacio, digamos, de integración corporal que propone Tony, que propone el enfoque de ellos, en el cual yo participé y participo todavía, es que han sido capaces también de adaptarse a una visión más gentil con el propio cuerpo, con la propia transformación, y pudiendo trabajar y sanar el espacio de nacimiento si ha sido con miedo, violento y desconectado, poder trabajar esos espacios para recuperar lo que sería, yo diría, un nacimiento dulce, un nacimiento humanizado, digno, con la conciencia de honrar y respetar los ritmos, el proceso, las emociones que se juegan ahí, lo sagrado que está ahí, que es todo un mundo el parir y el nacer. Entonces, creo que voy terminando con quizás darles un poco lo que yo aprendí en mi proceso personal de ese abordaje que era con el mismo Rafael Estrada algo para mí demasiado confrontativo, demasiado fuerte, demasiado duro y violento, como fue gracias a Claudio Naranjo, que a lo mejor algunos de ustedes conocen, fui integrando una actitud mucho más gentil, y sé que la palabra gentil en España suena, ¿cómo se dice?, anticuada, ¿no? Pero entiendo por gentil y la nombro porque para mí la gentileza tiene que ver con la amabilidad, con la benevolencia y recuperar esa palabra de poder tener una actitud amable, gentil con uno mismo en sus procesos de transformación, me parece que es básico, básico, básico. Entonces hay, desde la manera que yo aprendí con Claudio, esa parte de confiar en la autorregulación, de confiar que el cuerpo, si le dejamos actuar, si nos hacemos a un lado, si nos quitamos del medio, ¿y quitarnos de qué? Quitarnos de todo lo que hemos, de las creencias, de las limitaciones que a nivel cognitivo y mental hemos como incorporado también, pero que están ahí. Si logro aligerar el peso del carácter con gentileza, con atención, y cuando digo atención es ponerse atento y también con una atención como atender con cariño ese personaje que tuve que crear para sobrevivir y poco a poco irlo ablandando, irlo haciendo ese personaje cada vez más transparente, soltarlo en la medida de lo posible, por momento a lo menos. ¿Para qué? Para poder tener acceso a esa parte más innata, más esencial, más misteriosa también quizás, que le llamo el ser, que llamamos lo esencial, más allá del personaje. Y para poder llegar a eso, en el trabajo corporal que proponemos, yo creo que hay un marco que tiene que ver con recuperar el cuerpo y habitarlo. Y por eso lo importante de lo que propone la formación en lo corporal es que no estamos en contacto con el cuerpo desde dentro. El cuerpo lo conocemos desde la imagen corporal. Se nos vende el cuerpo como imagen. Y hemos aprendido a vincularnos con el cuerpo desde fuera. Pero poco, muy poco. Desde la escuela no hay una real educación física, no hay una real educación somática de cómo adentro vivo, siento,
reconozco las sensaciones que son vivencias, experiencias que el cuerpo nos otorga, nos regala. Entonces, gran parte del primer paso para sanar esa transición, obviamente, es recuperar una conciencia corporal, una presencia corporal. Soy cuerpo, un cuerpo que es capaz de sentir, y cuando digo la palabra sentir en el español, como en el francés, como en el inglés, la conectamos con emoción, pero hay un sentir que más de la sensación. El cuerpo es sensación, el cuerpo es emoción, el cuerpo es mente y pensamiento, el cuerpo es relación con el contexto externo, es vinculación. En fin, poder recuperar todos esos elementos que son parte de la vivencia corporal. Entonces, hemos desarrollado, y varias escuelas están en eso, una posibilidad de recuperar una sensibilidad hacia el cuerpo, habitarlo y poder decir, más allá de tengo un cuerpo, que es lo que en general en el lenguaje decimos, es más bien atrevernos a decir soy cuerpo. No sé si captan esa sutileza del lenguaje. En la conciencia ordinaria tengo un cuerpo y ese cuerpo es, lo venden, está al servicio de la mente, está en un cuerpo, en un mundo donde se le exige, se le maltrata, en fin, pobre cuerpo, pero hay ese, tengo un cuerpo. Cuando se da el giro a nivel conciencia más profunda de que no es que tengo, sino que soy cuerpo, ahí hay una posibilidad de honrar ese milagro, ese privilegio de poder saberse, concientizarse, habitarse como cuerpo, como experiencia misteriosa. Para mí sigue siendo increíble cuando por momentos, porque en general, como nosotros, como todos ustedes, vivo en un mundo donde la urgencia, la velocidad, la prisa me desconectan, pero cuando logro, y esos son momentos sagrados, alentar mi ritmo, respirar, y como ahorita lo estoy haciendo, bajar el ritmo de mi hablar y conectar, ahí se abre toda una dimensión de procesos corporales, de cómo desfilan una sensación después de otra, cómo el cuerpo me está dando un soclo, una base que me permite en el mundo tener la capacidad de vincularme, porque el animal interno, el bicho, como dice una maestra mía, la Carmen Cordero, que trabaja mucho desde la atención corporal, el bicho, el animal interno, sabe acoplarse y de forma mucho más sabia que a veces nuestra pequeña mente. Pero desde el elemento gentil, gentileza, desde el elemento poder pararme, poder estar más en lo lento de vez en cuando, poder tener esa opción de regresar a casa cuerpo, desde una atención, desde una presencia neutra. Y eso, créanme que es difícil. Es fácil decirme, pues me pongo atento al cuerpo, pero al mismo tiempo que me pongo atento, aparecen las comparaciones, aparecen los juicios, aparecen las descripciones, aparecen las explicaciones y cómo eso me vuelve a desconectar de la experiencia, vivencia meramente corporal. Entonces, cuando hablemos de atención hacia el cuerpo, es realmente por momentos lograr darle un espacio a la mente que piense, a la mente racional, se merece un espacio, pero cuando se trata de vivirse desde el cuerpo, colocar una intención, una firme intención de colocar mi atención, nuestra atención en esa dimensión corporal.
Y este es todo un ejercicio que requiere de una práctica de poder poco a poco hacer que el personaje, como lo llamo yo, el carácter, eso que hemos tenido de necesario para sobrevivir, pueda de repente decir, ok, por un momento me hago a un lado y descubrir la riqueza, la belleza de lo que se hace más allá de nosotros. La respiración, ese cuerpo respira más allá de mí, sabe cómo respirar. ¿Ah? Si les pregunto, ¿pueden controlar la respiración? Algunos me dirán, sí, la puedo hacer más lenta, más larga, puedo respirar poco o menos. Eso sí, pues dejen de respirar, a ver si es cierto. No, el cuerpo sabe, hace, uno respira más allá, digamos, de la pequeña mente. Y eso es para mí es un milagro. Y otros tantos en lo corporal, ese cuerpo con su sabiduría. Entonces, para resumir mi trabajo corporal y lo que propone ahora la charla en la escuela es recuperar gentileza, atención, lentitud y otro elemento que valdría la pena nombrar que es la respiración. El poder, si bien se hace sola, poder como dejar el campo a no controlar la respiración, no querer acortarla y a veces de forma totalmente inconsciente, para no sentir algo que me amenaza, uno detiene, uno respira menos, siente menos. Hay toda una relación entre apertura respiratoria, amplitud, volumen respiratorio, el ritmo lento de respirar con la posibilidad de sensibilizarse, la posibilidad de estar más en contacto con la experiencia. Entonces, entre atención y respiración hay como dos elementos que van de la mano que nos pueden ayudar a habitar el cuerpo con gentileza, con una atención desde observar, habitar y dejarse guiar por esa sabiduría corporal, que hoy nos hace mucha, mucha falta. Seguramente en el mundo africano, en el mundo lo que llamamos el tercer mundo, México para mí me dio más espacio al cuerpo, a la espontaneidad, al niño interno que es capaz de frescura y de placer, de disfrutar de ese cuerpo. Pero el mundo occidental es un mundo, el mundo nuestro europeo es un mundo que se ha mentalizado mucho, con una dualidad entre cuerpo y mente que nos hace muy poco en contacto con el cuerpo. Y es una catástrofe. Y frente a lo que nos pasa de la crisis climática, de la crisis social, si no tenemos ese registro corporal para encontrar la forma de entender, de participar de esos cambios, si no es desde el cuerpo, la mente pequeña se queda corta, yo creo. Y si regreso a mi tema, que es el trabajo interno, no hay trabajo de transformación personal sin el habitar el cuerpo, sin la acción de poder hacer que mi transformación tenga un sostén de acción, un sostén corporal que no quede aquí, sino que se incorpore en el corazón y ese corazón está en un cuerpo que sostiene y mantiene esa nueva experiencia. En fin, he abierto seguramente muchos campos, me voy a quedar ahorita con eso, con la invitación a que con lo que se ha platicado, que yo he platicado, podamos quizás abrir un diálogo. Quizás algunos han tenido la experiencia de nacimiento conmigo o en otros lados, poder dar testimonio de qué tan importante es reparar, sanar ese primer pasaje, crear un ritual donde se pueda desde un estado de conciencia amplio y generoso poder colocar la información que nuestro parto normal de una cultura enferma
hemos tenido casi la mayoría de nosotros. Entonces, abro el espacio, si te parece, Mariela, a que hagamos un pequeño diálogo. Yo estoy en lo que pueda disponible para contestar, en lo que sé, y en lo que no sé, pues no sé, lo diré tal cual. Sí, gracias, Cherif. Veo caras con sonrisas. Invitamos a quien quiera compartir, tenga alguna duda o que quiera compartir su propia experiencia, a que abra el micrófono. Bueno, pues yo comienzo. Hola, mi nombre es Katina. La Catina. Bueno, tuve el placer de conocerte también ahí en la formación de TCI y además pues también de tener la experiencia del Renacimiento. Además estábamos ahí saliendo de la pandemia y fue, bueno, muy interesante. Y bueno, y aprovecho también para decir un poquito, no me voy a extender con respecto a la vivencia que tuve, porque me parece que todavía sigo haciendo digestión. Hace un año que terminé la formación de TCI y bueno, me marcó mucho el Renacimiento, especialmente al preguntar más cositas respecto a antes de nacer, a durante el nacimiento y después de nacer. Bueno, he tenido más información. Afortunadamente sí que todavía está viva mi mamá y le puedo preguntar cosas. Em, pero sí es verdad que han surgido muchas cosas bueno, que ahora mismo estoy como en los infiernos con respecto bueno, a sentir mucho miedo, mucho dolor que no había sentido, pero que sí que es verdad que en el momento de volver a nacer ahora adulta, teniendo un nacimiento como de menú, ¿no? ¿Qué me gustaría tener? Que, cómo me gustaría ser recibida, qué me gustaría que me dijeran. Además, yo agradecí mucho cómo has creado el espacio también de las personas que están de soporte alrededor de los nacimientos, que esto me ha marcado mucho y he decidido también pues continuar esta indagación. Hice la formación en el corazón del trauma con Jesús Oliva, y la verdad que me está sirviendo mucho. Y entonces aquí viene un poco mi pregunta, porque yo sí que voy haciendo algunos ejercicios de lo que dices tú, ¿no? Como llevarlo pues a lugares de seguridad como es mi casa o en la naturaleza para seguir practicando. Lo que pasa es que cuando me relajo, surge todo esto, ¿no? Cuando voy a la calma y a la atención en la respiración, surge como esto, mucho miedo y quizá ahora me siento en un momento, como también ya he terminado la formación de este año de trauma, es un poco como seguir orientándome hacia dónde ir, y qué ejercicios en el cotidiano seguir practicando bueno, para ir fortaleciendo. En mi caso, ha sido pues la seguridad, ¿no? Crear espacios de seguridad para poder acoger el miedo y el dolor que siento también en el cuerpo. Yo creo que lo dices muy claro. Es acoger, crear un espacio interno de poder abrazar desde una atención que no enjuicia, no condena ni aplaude, sino que observa esos procesos cuando tú entras en el miedo o en el dolor, poder realmente darte, y no es fácil, porque nos asusta el dolor, pero el trabajo que puede ser empezándolo a hacer o siguiéndolo haciendo en un contexto terapéutico con alguien, el estar vinculado con alguien que es como el guardián de la confianza, que es el terapeuta, o el guardián del ser, de la presencia. Si el terapeuta está en su casa adentro, con esa apertura y esa posibilidad de abrazar
tu experiencia y la suya, obviamente. Eso es como recordar el camino. El modelaje del terapeuta es un primer paso para poder incorporar esa posibilidad de, él me atiende de esa manera, sin enjuiciar, abre el espacio, le dice que sí, le sonríe a lo mejor a mi experiencia, con empatía, con compasión, como eso lo hago mío en el proceso del intercambio terapéutico, y después tiene el terapeuta. Puede ser, yo por ejemplo, últimamente me he retomado mucho la meditación como un espacio de autoatención, de detenerse, pararse y dejar que la respiración y lo que emerja ahí, lo que se manifieste, pueda ser acogido desde la neutralidad, desde la ecuanimidad. Y cuando no, observar cómo se dan las peleas y en la medida de lo posible te diría bajar de lo mental, de las explicaciones, para dejarle en esos momentos lo menos que el cuerpo pueda encontrar esa capacidad de autorregularse. Porque si le damos realmente una opción de atención neutra, que no ni empuja ni retiene, observa y deja que fluya eso que hay, obviamente el miedo también completa un proceso, el dolor completa un proceso o se vive desde otra perspectiva, pero fluye la cosa. La mente tiende a fijar, sea porque tengo una intención de llegar a algún lado, o sea porque me gusta algo y lo retengo, o sea porque no me gusta algo y lo rechazo. Pero si podemos aprender, y eso se da en la terapia con el terapeuta, con el grupo que crea ese clima, o después con la meditación, un ambiente interno donde eso que hay se abraza tal como hay, tal como está. Eso es lo que es. No ni siquiera preguntarse un propósito. Quiero llegar a eso. No, la intención es firme apertura a lo que hay. Y ojalá sea desde una presencia corporal. Digo, la mente pequeña repite lo que sabe y nos vuelve a meter en los mismos líos de siempre. No, somos muy repetitivos en lo mental, muy aburrido. Es decir, yo, y sigo con mis fantasmas de miedo, están allí y a lo mejor el miedo a mí no se me va a quitar, pero lo reconozco, lo veo, le sonrío, a veces me dura a lo mejor un buen rato, pero cada vez es, a ver, ok, ya te vi y a veces pasa. Pasa mucho más rápido ahora que hace 10 o 20 años. Me podía quedar atorado en el miedo. Entonces, ten confianza en que lo que estás haciendo con procesos, con los traumas, y yo te diría una práctica diaria, porque una hora de consulta, un trabajo de un fin de semana, no es suficiente. No es, yo me fui con la pinta de que, hago mi terapia, hago mi SAT, hago mi formación de lo que sea, y no, el cambio no se da, así no se da. Necesitamos, igual que un pianista, hacer sus escalas musicales o un maratonista practicar, ensayar como una disciplina y un compromiso con esa actitud para irla saboreando cada vez más de una posibilidad de abrirse a recibir, abrazar, sonreír a lo que hay. Aceptar eso, suena fácil decirlo, pero es un proceso que requiere de ejercitarte. Y no importa si lo logramos o no, lo importante es el ejercicio, esa práctica sostenida con determinación. El último maestro, bueno, el último trabajo que hice yo de meditación con un maestro francés que me encantó, Jacques Casterman,
me regañó por falta de disciplina. Me dijo de una manera muy al estilo zen, de ¡pah! Me dice, Cherif, si no hay un compromiso, él casi usó la palabra obligación interna, un comprometerse internamente a que eso es la vía, el ejercicio. Y me dijo, la hora es la hora. Si es a las 7 de la mañana que te vas a sentar 5 minutos o 10 minutos o media hora, eso es la hora. Comprométete, comprométete. Y es cierto que he soltado porque el ritmo de vida que tenemos, la cultura no apoya mucho en ese sentido. Así que tener esa vacuna del grupo, esa vacuna de repente alguien que te dice, ok, hoy meditamos juntos. Es un bonito recordatorio de un compromiso que también es personal. Pero ahí el grupo ayuda mucho. No sé si contesto, pero bienvenido sea el miedo, bienvenido sea el dolor. Son palabras profundas porque decirle sí a lo que hay a veces cuesta mucho. Pero ese es el paso a paso, puliendo el personaje, haciéndolo cada vez más blando, más transparente. Y seguramente tienes momentos en tu vida donde puedes recordar esos espacios de no miedo, de confianza, esos espacios de gentileza, de un amor hacia la vida y hacia ti, que no es una forma de acercarte al dolor desde compasiva, una forma de abrazar el dolor que te coloca en un espacio de aceptación del dolor. Seguramente tienes todos esos registros en ti y es asunto de recordarlos y ver cómo a través de tu práctica creas el espacio de deshacer todo lo que son los condicionamientos. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, Cherif. ¿Qué tal? Hablo. Me alegra mucho verte de nuevo. Yo soy alumno de TCI desde antes de la pandemia, de hace años que hice el taller contigo. Y bueno, me sorprendió mucho la magia y la sensibilidad con que conduces el taller. O sea, vas creando una atmósfera que va creciendo y que nos envuelve a todos. Y bueno, yo en el momento de experimentar el renacimiento, pues no fue un renacimiento a la carta, fue tal cual, tan malo como mi nacimiento real, ¿no? Con todos sus traumas y todos sus inconvenientes. Luego pregunté a mi madre, confirmé todo que ya lo sabía porque ya me lo habían dicho y se dio en el taller, ¿no? Fue muy curioso, pero me sirvió para seguir, pues bueno, asentando, ¿no? lo que había sucedido. Pero eso que dices de la magia del clima que vamos creando, yo confío que todos internamente tenemos ese potencial de gentileza, ese potencial de empatía o de capacidad de vincularse con compasión, con apertura, con curiosidad hacia el otro. Así que es obvio que Claudio ha sido un elemento que me ayudó a incorporar, pero no sé si es magia, es evocar esos espacios que ya están en nosotros y poder nombrarlos y poder poco a poco darles espacio a eso, para poder después, con esa misma gentileza, atender lo que tú dices, lo que ha sido difícil, poder mirarlo con esos ojos de compasiva curiosidad, diría, o de aceptación. Y la atención neutral puesta en esas dificultades ya es el cambio. Es el primer paso al cambio, la aceptación de lo que hay. Sí, sí. Y creo que logramos en los grupos cuando invocamos esos espacios de gentil aceptación, es cierto que es contagiosa también. Es suficiente que uno
a veces soy yo, a veces alguien del grupo aporta esa dimensión de apertura, de abrazo, de sonrisa, y el grupo se contagia. Pero si son varios que entramos y esa es la fuerza del grupo, como esa fuerza atencional se hace como un andamio que nos lleva a todos a un nivel mayor de atención, de conciencia, y esa conciencia nueva, más abierta, es la que permite resolver una temática que con la conciencia ordinaria con la cual se fue creando la problemática no tiene solución. Es desde una conciencia más abierta, más, iba a decir, menos ordinaria, que es la conciencia plena, la verdadera conciencia, que no está alterada. Esa conciencia, cuando se coloca, es la que permite el primer cambio. La aceptación ahí es el cambio. Así que Sí, gracias me gustó. por tu testimonio. A mí también me parece, me nutre mucho esos espacios de grupo donde confiamos que también la gentileza en ese mundo tan violento, tan loco, es una opción también por cultivar, y es como resistir de esa manera también a la locura ambiental, al daño que estamos haciendo, a la violencia que estamos haciendo, que nos estamos haciendo. Así que parte del proceso terapéutico, y ahí abro un tema, es también nombrar esos espacios de luz, esos espacios de salud. La terapia no es solamente entrar en el infierno, como dices tú, o en es atravesar, pero también recordar que atravesándola, esos espacios de infiernos, se puede lograr desde la aceptación a ver el mundo tal como es, también como un paraíso. También. Así que Sí, gracias a ti. Bueno, me amplió, mientras alguien se decide también hablar, me amplió un poco más en lo que dije antes, ¿no? O sea, llegó un momento que era como una meditación colectiva, o sea, como un proceso meditativo, y cómo lo ibas conduciendo con la complicidad de todos. Ella no el momento cumbre del taller o del trabajo, sino todo el proceso, ¿no? El camino que se siguió. Me encantó. pero eso ha sido, te digo, mi aprendizaje con Claudio, que pretende hacer un trabajo psicoespiritual. La dimensión meditativa, la dimensión de esa calma interna que permite la emergencia de lo que está pendiente y la posibilidad de atender con neutralidad eso que se manifiesta, es una actitud meditativa de neutralidad que yo la llevo al movimiento, porque para mí el movimiento, más que estar sentado me entumo, no sé, me es mucho más vital moverme desde el espíritu de la meditación. Y estoy poco a poco, pero me cuesta, y creo que nos cuesta a todos, cómo integrar eso en las tareas de cocinar, de caminar, de encontrarme con el otro, cómo hacer de ese espíritu meditativo, esa atención que va abriéndose al abrazo de lo que hay, incluirla cada vez más a la cotidianidad, cada vez más al ejercicio de camino en la calle y voy recordando mis pisadas, voy recordando mi cuerpo, voy recordando lo que es mi presencia, y cuando me voy a la mente intento regresar al cuerpo. En fin, el cotidiano es un campo para ejercitar esos espacios, digamos, meditativos, atencional. Y regreso a lo que decía, el ejercicio terapéutico de la terapia en sí, la hora a la semana, el mes de retiro, no es suficiente. No es suficiente. El mundo tal cual estamos viviendo tiene una fuerza tremenda de descentrarnos, de volvernos en la locura de la prisa, la locura de la violencia,
Y si no ejercitamos paso a paso, poco a poco en el cotidiano, es muy desesperante porque la fuerza de lo externo es muy grande. Entonces, si algo puedo aportar en esa conciencia que tengo hoy por hoy, es no se queden con, ya cumplí mi horita de terapia, ya sé lo que me pasa, lo sé aquí, lo sé aquí. No, además de esa hora que me dio seguramente momentos de luz y momentos de entrar en la oscuridad con los ojos abiertos, poder llevar eso poco a poco a lo cotidiano. Encuentren la manera de practicar, de ejercitar, de tener la disciplina, la obligación de colocarse en esa disponibilidad. Sí. Bueno, es donde estoy y reconozco que lo tenía y lo he perdido porque es complicado, es complicado. Implica mucho compromiso, mucha fuerza para sostener ese compromiso. Bueno, dejo otra vez a que alguien más se exprese. Pues es darte las gracias, daros las gracias. Ha sido un ratito que me ha pasado muy rápido y al mismo tiempo ha sido muy intenso. O sea, me han sucedido muchas cosas. Esto es lo que te quiero y os quiero decir, ¿no? Muchas. A medida que ibas hablando, como en paralelo, iban ocurriendo todo eso, ¿no? Así he vinculado cuestiones que nunca había vinculado con mi nacimiento, a pesar de saber que en esa normalidad de mi nacimiento fue un nacimiento con mucha violencia. O sea, digamos, se me cuenta que yo nací muerto, entonces me dejaron en un mármol y comunicaron la triste noticia a mi madre. Su hijo ha muerto y mientras estaban atendiéndola a ella, me contaba ella, difunta ya, ¿no? Y ahí naciste tú, ¿no? En la frialdad, en la soledad de ese mármol, ¿no? Claro, yo había tenido por un lado esa noticia, pero nunca supe qué hacer con ella. Hasta que, fíjate tú, qué cosas de la vida, ¿no? Escuchándote ahora, he entendido lo que me ocurrió una vez por un consejo de Claudio con una planta sagrada, ¿no? Una experiencia que tuve de muerte y nacimiento. Pero es que esa muerte tuvo que ver con aquella muerte, pero es que yo nunca la había vinculado. O sea, yo había vinculado y entendido por lo maravilloso que yo entendí que ocurrió, que era algo más bien de un cariz transpersonal y no tan físico, ¿no? Tan como el nacimiento. Pero realmente la separación a la que morí en ese momento fue la separación a mi madre, con la que nunca tuve una buena relación en vida. Nunca pude acercarme a mi madre, ¿no? Y recuerdo en la formación en Gestalt, a veces hacíamos constelaciones y cada vez que aparecía en la constelación la figura de mi madre solo lloraba y yo decía, no voy a acercarme a ti. O sea, yo viví con esto, ¿no? Vivo con esto. Y entiendo ahora que quizás esa separación de mi madre fue también al mismo tiempo con la planta una separación de la madre cósmica, ¿no? Que es madre, sin duda, y que esa acogida a la vida yo la tomé de esa otra manera, pero gracias a ti ahora he entendido que, por ejemplo, ahora mismo, que estoy en un proceso de cambio y por tanto de miedo, incluso siento la respiración cuando estoy en la cama, cómo se altera y cómo vienen pensamientos que digo, pero Antoine, ¿de dónde sacas esto? O sea, porque no hay forma de encontrar la tranquilidad. Y he entendido, he querido entender que me está remitiendo aquella muerte, ¿no? Aquel cambio, aquel miedo. Bueno, ha sido bellísimo. Yo pensé, quería hablar antes, pero creí que no podría porque estaba muy emocionado, ¿sabes? Estaba ciertamente muy emocionado. Así que gracias, muchas gracias. Y lo último que quiero añadir es cuando tú hablabas de ese maestro, que, ¿eh? Quiero añadir que desde mi punto de vista no es mérito. Cuando algo ocurre, es una gracia. Y hay que saber distinguir lo que es mérito y lo que es gracia. O sea que la puerta del cielo, como no sé quién dijo, se abre desde dentro, no desde fuera, ¿sabes? Oye, muchas gracias, un placer estar con todos vosotros
desde tan lejos, supongo, porque no sé dónde estáis, pero No gracias, de estoy, verdad. no estoy tan lejos, estoy en Alemania. Bastante lejos. Bueno, gracias, Anthony, gracias por esa vinculación que haces tú, esa relación entre nacer y morir en ese espacio primario, ¿no? Y como esa memoria seguramente te acompaña y es importante, y la experiencia que tuviste con la planta abrió una puerta de liberar este espacio, pero mejor mantente atento a que a lo mejor requiere de un poco más de trabajo ahí. En el cambio que estás tú viviendo ahora, observa cómo está esa presencia, a lo mejor de la muerte, qué hay en el cuerpo que se, que se pone de mármol o que se pone frío, en fin, velo. Muchas gracias, muchas gracias. Si no, Cherif, me uno a Antonia en el sentir de que se ha pasado volando el tiempo, y agradecerte porque ha sido lleno de sutileza, de ternura, de conciencia. Creo que un gran aporte para todas y todos los que aquí estamos. Y bueno, lo que quieras decir para cerrar. Oye, hablé mucho, pero también siento que el momento es bonito. Siento que Mm, ha nacido un espacio a lo menos de compartir de mi lado y ya, es cierto, ya casi una hora y media y fue así muy rápido. Les mm, agradezco tu escucha, tu atención y el silencio que se da de repente es un silencio que habla de que algo se está gestando. mm. Así que gracias al TCI, gracias a ti, Mariela, gracias al trabajo que hace Tony y que hace todo el equipo y hasta la próxima. Gracias. Gracias, Cherif, por todo lo que aportas a la escuela y gracias también a todas y todos. Y buenas noches.